6 pares de ojos seguían cada movimiento a través de la reluciente cubierta del megayate de $150 millones anclado en el puerto de Charleston, mientras un séptimo par, perteneciente a una niña de 7 años, los observaba a todos desde detrás de un carrito de plata. Los dedos de la niña retorcían nerviosamente el dobladillo de su vestido azul marino, un marcado contraste con el impecable uniforme blanco que llevaba su madre entre el personal de catering. El don de Ana se había manifestado cuando apenas tenía 3 años, descifrando los patrones del canto de los pájaros antes de que pudiera hablar correctamente, traduciendo conversaciones entre turistas en el paseo marítimo que ningún niño debería entender. Su madre Tessa había aprendido a ocultar la extraordinaria habilidad de su hija de un mundo que la explotaría. El trabajo de catering de esa noche pagaba el triple de la tarifa habitual, lo suficiente para cubrir 3 meses de alquiler en su modesto apartamento con vistas al lado industrial de la costa de Charleston. El multimillonario ruso anfitrión del evento había solicitado específicamente a Tessa después de probar su característico bisque de marisco en una cena de gobernador. Lo que Tessa no sabía era que su empleador, Dmitry Bulov, tenía motivos más profundos más allá del catering gourmet para su exclusiva lista de invitados. Detrás de su afable semblante, acechaba un plan calculado de años de elaboración, centrado en un invitado particular que aún no había llegado. Los invitados a bordo del buque representaban la élite de varios bajos fondos, hombres y mujeres cuya riqueza solo era igualada por la profundidad de sus secretos. Sus risas resonaban por las pulidas cubiertas de teca mientras se equilibraban copas de champán entre dedos cuidados. Ana se deslizaba entre las estaciones de servicio con una invisibilidad practicada, una habilidad perfeccionada a través de años de acompañar a su madre a trabajos donde los niños eran tolerados pero no reconocidos. Sus sandalias doradas no hacían ruido contra la alfombra hecha a medida. Los 6 hombres que habían captado la atención de Ana se movían con precisión militar disfrazada de profesionalismo casual. Llevaban trajes negros idénticos con pañuelos de bolsillo carmesí, sus auriculares apenas visibles detrás de patillas cuidadosamente arregladas. Para cualquier otra persona, parecían ser personal de seguridad típico para una reunión de alto perfil. Pero Ana notó sus ojos, cómo se conectaban a través de la cubierta en patrones demasiado deliberados para ser casualidad. Un sutil asentimiento, un golpecito con el dedo, un gemelo ajustado. Cada gesto parte de un código complejo. Tessa trabajaba diligentemente en la cocina de última generación del yate. Sin darse cuenta de la creciente fascinación de su hija por el equipo de seguridad, se concentraba en organizar delicados aperitivos mientras el chef ejecutivo ladraba órdenes en 3 idiomas diferentes a su apurado personal. El horizonte de Charleston brillaba contra el horizonte que se oscurecía a medida que las luces del puerto comenzaban a iluminar el agua que rodeaba el enorme buque. A pesar de la belleza, Ana sentía una creciente inquietud, como la pesadez en el aire antes de una tormenta de verano. Cada 32 segundos, el patrón se repetía, un mecanismo de señales visuales que pasaban entre los hombres, creando una red invisible de comunicación a través de la concurrida cubierta. La mente extraordinaria de Ana comenzó a categorizar cada movimiento, asignando significado al lenguaje sutil. Mientras rellenaba una bandeja con pastelitos de cangrejo en miniatura, Ana oyó a 2 de los hombres de seguridad hablando en un dialecto siciliano que nunca había encontrado antes, pero que de alguna manera entendió perfectamente. Cuando llegue el calabrés, todo debe parecer normal hasta el brindis. El jefe de seguridad revisó su reloj exactamente 17 veces en el lapso de una hora. Un detalle que Ana archivó como significativo, aunque aún no entendía por qué. Sus ojos contenían una frialdad que la hizo encogerse más en las sombras cuando su mirada barrió la cubierta. Fuentes de champán caían en cascada por pirámides de cristal, captando la luz de candelabros que no habrían desentonado en un palacio europeo. La ostentación de riqueza era abrumadora, diseñada para impresionar e intimidar en igual medida. Un helicóptero se acercó desde tierra firme,
su distintivo sonido de aspas, cortando la música de jazz ambiental que se transmitía a través de altavoces ocultos. El equipo de seguridad se tensó colectivamente, cada hombre tocando su auricular en perfecta sincronización. Dmitry Vulov salió de sus aposentos privados, ajustándose unos gemelos de platino que valían más que el salario anual de la mayoría de las personas. Su sonrisa parecía genuina, pero Ana notó que nunca llegaba del todo a sus ojos azul pálido mientras se preparaba para saludar a su último invitado. El calabrés se acerca, susurró un guardia a otro en italiano, sin saber que la pequeña que arreglaba las servilletas cerca entendía cada palabra. La copa especial aguarda en la posición 3, exactamente según lo planeado. El corazón de Ana se aceleró mientras unía fragmentos de conversaciones escuchadas con el código visual que había estado siguiendo. Sea lo que sea que indicara la posición 3, estaba segura de que significaba peligro para el invitado que llegaba, a quien llamaban el calabrés. Tessa apareció brevemente para ver a su hija, metiéndole un rizo suelto detrás de la oreja con dedos cubiertos de harina. «Mantente fuera de la vista, pequeña», susurró. «Pero si me necesitas, estoy justo detrás de esas puertas batientes, preparando el plato principal». El helicóptero aterrizó en la plataforma de aterrizaje del yate, las hélices disminuyendo la velocidad mientras una puerta se abría para revelar a un distinguido hombre de cabello canoso, vestido con un impecable traje de carbón hecho a medida. No llevaba un equipo de seguridad visible, proyectando una tranquila confianza. 6 pares de ojos seguían cada uno de sus movimientos, mientras los de Ana se convertían en el séptimo. Su mente extraordinaria se aceleraba para decodificar las señales cada vez más urgentes que pasaban entre el equipo de seguridad. Algo se estaba construyendo hacia un crescendo, como los movimientos finales de una sinfonía antes de su dramática conclusión. El jefe calabrés americano, presentado solo como señor Lupo, se movía con gracia deliberada entre la multitud, aceptando felicitaciones y buenos deseos, como si los esperara. Su rostro curtido permaneció cuidadosamente neutral, a pesar del entusiasta saludo de su anfitrión ruso. En la cocina, se preparaba una bebida especial con meticulosa atención al detalle. Un raro licor ámbar vertido en una distintiva copa de cristal veneciano con base de borde dorado. El camarero usaba guantes, manejando la copa con sumo cuidado. Ana se escabulló de su posición asignada, atraída por el instinto hacia el área del bar donde se realizaba la preparación especial. Observó sin ser vista cómo se sacaba un pequeño vial de un bolsillo interior y se añadían 3 gotas medidas con precisión a la distintiva copa. El anuncio de Bulov cortó el murmullo ambiental. Un brindis ceremonial comenzaría en exactamente 5 minutos para honrar a su distinguido invitado de Calabria. Los 6 hombres de seguridad se movieron a posiciones predeterminadas alrededor de la cubierta, su patrón ahora claro para Ana. El tiempo pareció ralentizarse mientras los camareros se organizaban en formación. La copa envenenada colocada en el centro de una bandeja de plata destinada al señor Lupo. La mente extraordinaria de Ana calculó los segundos restantes antes de que la catástrofe se desatara sobre la reluciente cubierta. Los movimientos oculares del equipo de seguridad se aceleraron, comunicando una cuenta regresiva que solo Ana podía percibir. Movimientos del ojo derecho para los minutos, parpadeos del ojo izquierdo para los segundos. Quedaban 4 minutos y 27 segundos antes del brindis letal. Las pequeñas manos de Ana temblaron mientras procesaba sus limitadas opciones. Podría intentar advertir a su madre, pero Tessa estaba ocupada en la cocina y nunca llegaría a la cubierta a tiempo. Los adultos descartarían las afirmaciones frenéticas de una niña como imaginación o confusión. Dmitry Bulov levantó la mano, indicando que comenzara el servicio de champán, su reloj de platino atrapando la luz de los candelabros superiores. Amigos míos, prepárense para un momento histórico mientras damos la bienvenida a nuestro estimado colega calabrés a las aguas de Charleston. La copa envenenada se acercó a su destinatario, llevada por un camarero ajeno a su contenido mortal. Ana contó 15 pasos entre su posición actual y la mano en espera del señor Lupo,
una distancia que se reducía con cada segundo que pasaba. Fragmentos de conversación se arremolinaban a su alrededor. Acuerdos comerciales, maniobras políticas, amenazas apenas veladas disfrazadas de cumplidos, todo insignificante en comparación con el asesinato silencioso a punto de desarrollarse. Ana tomó su decisión en un instante. Se lanzó entre los invitados, su pequeño tamaño le permitía navegar por el bosque de trajes caros y vestidos de diseñador. Una mujer de seda esmeralda exclamó cuando Ana pasó a su lado, derramando champán sobre un caballero cercano que maldijo en portugués. El equipo de seguridad notó la perturbación. Sus señales oculares sincronizadas vacilaron momentáneamente mientras la atención se desviaba hacia la conmoción. El guardia principal tocó su auricular, murmurando algo en siciliano rápido, que en la mente de Ana se tradujo como contener la situación. El señor Lupo estaba ahora al lado de Bulov, ambos hombres sonriendo para los fotógrafos, capturando el encuentro histórico entre dos figuras poderosas cuyos negocios públicos ocultaban empresas más oscuras. Ninguno notó a la niña decidida que se abría paso entre la multitud hacia ellos. El camarero que llevaba la copa envenenada estaba a 3 pasos de su destino cuando Ana alcanzó el espacio directamente detrás del señor Lupo. Sus sandalias doradas le dieron la altura extra necesaria mientras fingía tropezar, agitando los brazos dramáticamente. Su pequeña mano conectó con la parte inferior de la bandeja, enviando la copa envenenada a volar por el aire en un arco elegante que terminó con un choque espectacular en los caros zapatos de cuero de Bulov. Trozos de cristal se esparcieron por la cubierta como diamantes sobre terciopelo negro. El silencio cayó instantáneamente sobre el yate. 100 conversaciones se detuvieron a mitad de frase, mientras todas las miradas se volvían hacia la fuente de la perturbación. Ana se quedó inmóvil. De repente, el centro de atención no deseada de la reunión más peligrosa de Charleston. ¿Qué significa esto? La voz de Bulov era controlada pero con un filo de hielo. Su agradable persona de anfitrión se deslizaba para revelar algo mucho más peligroso debajo. Sus ojos se entrecerraron mientras se fijaban en la pequeña niña del vestido azul marino. Los 6 guardias de seguridad se movieron simultáneamente, convergiendo hacia Ana con las manos moviéndose sutilmente hacia armas ocultas. Sus movimientos sincronizados confirmaron todo lo que Ana había sospechado sobre sus intenciones coordinadas. Tessa irrumpió por las puertas de la cocina, alertada por la conmoción. Su rostro palideció al ver a su hija rodeada por el personal de seguridad que avanzaba. «¡Ana!», gritó, corriendo hacia adelante, solo para ser bloqueada por 2 miembros del personal que seguían los protocolos de seguridad. El señor Lupo levantó la mano, un gesto simple que de alguna manera infundió respeto inmediato en todos los presentes. «Esperen», dijo, su voz resonando fácilmente por la cubierta a pesar de su suave volumen. «Déjenme hablar con la niña». El equipo de seguridad dudó, intercambiando miradas que Ana ahora entendía perfectamente. Incertidumbre, planes interrumpidos, preguntas tácitas sobre cómo proceder cuando el propio objetivo intervenía. Su código visual transmitía un pánico creciente bajo sus apariencias profesionales. El señor Lupo se arrodilló a la altura de Ana, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad poco común. «Usted derribó mi bebida especial», afirmó, no una pregunta, sino una observación. ¿Hubo una razón particular para eso? El don extraordinario de Ana se extendía más allá de los idiomas y los códigos. Podía leer la verdad en los rostros con una precisión asombrosa. Vio una curiosidad genuina en la expresión del señor Lupo. Y algo más, un reconocimiento de una singularidad afín que le dio valor. Los hombres con cuadrados rojos en sus bolsillos, susurró, su voz apenas audible por encima de los sonidos ambientales del yate. Hablaban con los ojos de poner algo malo en su copa que le detendría el corazón. La expresión del señor Lupo permaneció inalterable, pero Ana notó la tensión casi imperceptible alrededor de sus ojos. Él le creyó. Levantándose lentamente a su altura máxima, examinó la cubierta con nueva conciencia, notando las posiciones de los 6 guardias de seguridad. Bulov rió con jovialidad forzada, intentando salvar el momento. «Los niños y su imaginación, por favor,
Permítanos preparar bebidas frescas y continuar nuestra celebración sin más interrupciones. Su sonrisa permaneció fija mientras sus ojos transmitían una rabia asesina. El guardia de seguridad principal tocó su auricular, recibiendo nuevas instrucciones que Ana no podía oír, pero podía adivinar por su sutil señal con la mano a los demás. Abortar el plan actual, pero permanecer en espera. El intento de envenenamiento había fallado, pero el peligro no había pasado. Tessa finalmente llegó hasta su hija, abrazándola protectoramente. Lo siento mucho, se disculpó con ambos hombres poderosos, con el miedo evidente en su voz. A veces se emociona demasiado. Por favor, disculpen la interrupción. No hay daño hecho, respondió el señor Lupo con sorprendente suavidad, aunque sus ojos nunca abandonaron el rostro de Bulov. Los niños ven cosas que los adultos a menudo pasamos por alto. La declaración quedó suspendida en el aire entre los dos hombres poderosos como un explosivo sin detonar. Debajo de la cortés apariencia había estallado una guerra silenciosa. El intento de asesinato fallido de Bulov, expuesto pero sin probar. La conciencia del señor Lupo confirmada, pero su respuesta aún indeterminada. La lujosa cubierta del yate se había transformado en un tablero de ajedrez invisible. Tessa intentó retirarse con Ana hacia la cocina, pero el señor Lupo hizo un gesto sutil a uno de sus propios hombres, que se había disfrazado de invitado. El hombre se movió inmediatamente para bloquear su camino con profesionalismo apologético. Quizás, sugirió el señor Lupo con engañosa naturalidad, la joven y su madre podrían acompañarme para una conversación privada sobre lo que ella creyó ver y oír esta noche. Su tono dejó claro que en realidad no era una solicitud. El sistema de seguridad del yate se activó con un sutil zumbido mientras Dmitry Bulov anulaba los protocolos estándar, iniciando un bloqueo que sellaba todas las salidas sin alertar a los invitados. Barreras metálicas se deslizaron silenciosamente sobre las pasarelas mientras los camareros sonrientes seguían circulando champán. El señor Lupo guió a Tessa y Ana hacia un camarote privado, su calma desmintiendo la gravedad de su situación. Su propio guardaespaldas oculto los siguió 3 pasos detrás, escaneando constantemente en busca de amenazas del equipo de seguridad cada vez más agitado de Bulov. ¿Desde cuándo puedes entender idiomas que nunca has aprendido, señorita?, preguntó el señor Lupo a Ana una vez que la puerta del camarote se cerró tras ellos. Su pregunta confirmaba que reconocía que su don no era ordinario y que había aceptado su advertencia sin dudar. Tessa jadeó ante el reconocimiento directo de la habilidad de su hija, algo que habían ocultado durante años. ¿Cómo lo supiste?, susurró, colocándose instintivamente entre Ana y este hombre poderoso cuya vida su hija acababa de salvar. Solo he encontrado a otras 2 personas con dones similares en mi vida, respondió el señor Lupo, su voz suavizándose mientras se dirigía directamente a Ana. Podían descifrar patrones que la mayoría de los humanos pasan completamente por alto, como si escucharan una frecuencia de comunicación diferente. Ana estudió el intrincado patrón náutico de la alfombra, reuniendo valor antes de encontrarse con su mirada. Los hombres con cuadrados rojos tienen diferentes movimientos oculares para diferentes mensajes. Ojo derecho para objetivos, ojo izquierdo para el tiempo, ambos juntos para confirmación. Fuera del camarote, la fiesta continuaba bajo una apariencia de normalidad mientras el equipo de seguridad de Bulov se reposicionaba por todo el yate. Sus señales oculares ahora comunicaban un protocolo secundario, uno que involucraba las cubiertas inferiores y la sala de máquinas del yate. Los sicilianos no son solo seguridad, son asesinos especialmente entrenados de Palermo, continuó Ana, recordando fragmentos de conversaciones susurradas. Te llamaron el Calabrés y dijeron que tu expansión territorial en los puertos del este no podía continuar. Tessa observó con asombro cómo su hija articulaba complejos conflictos geopolíticos que no podía comprender por medios convencionales. La niña hablaba con asombrosa precisión sobre asuntos que superaban su edad, confirmando la naturaleza extraordinaria de su percepción. El señor Lupo asintió pensativamente, sin revelar nada en su expresión, mientras procesaba esta información. ¿Y la implicación de Bulov?,
¿Captaste alguna comunicación al respecto? Su pregunta fue casual, pero con un peso significativo. El ruso pagó por todo, pero no da órdenes directamente, explicó Ana, reconstruyendo la jerarquía que había observado. El siciliano principal con la cicatriz detrás de la oreja recibe instrucciones de alguien que no está en el yate, alguien a quien llaman el consejo. Una explosión amortiguada de las cubiertas inferiores interrumpió su conversación, lo suficientemente sutil como para que la mayoría de los invitados lo confundieran con maquinaria, pero lo suficientemente significativa como para que el señor Lupo intercambiara miradas cómplices con su guardaespaldas. La situación escalaba rápidamente. El plan de contingencia de Dimitri se está activando, explicó el señor Lupo, moviéndose hacia un panel oculto en la pared del camarote. Tenemos aproximadamente 7 minutos antes de que este buque quede inoperable. Presionó su palma contra el panel, revelando una ruta de escape de emergencia. Tessa abrazó a Ana protectoramente, dividida entre confiar en este extraño, que parecía aceptar las habilidades de su hija sin cuestionar, y temer los peligros que claramente lo rodeaban. ¿Por qué deberíamos seguirte en lugar de encontrar nuestra propia salida? Porque los 6 sicilianos vieron a tu hija exponer su plan, y el consejo no deja testigos, respondió el señor Lupo con franca honestidad, especialmente no testigos con habilidades extraordinarias que podrían identificar toda su red de operativos. Una segunda explosión, más fuerte, sacudió el yate, haciendo que finas copas de cristal cayeran de los estantes mientras se activaba la iluminación de emergencia. Los sistemas de alarma comenzaron a sonar por todo el buque, provocando reacciones de pánico en los adinerados invitados de la cubierta principal. Momento de decidir, declaró el señor Lupo con calma, a pesar del caos que estallaba a su alrededor. Confíen en mí y posiblemente vivan, o arriesguen con los hombres de Bulov y ciertamente mueran. Su oferta no contenía manipulación emocional, solo la fría realidad de su difícil situación. Tessa miró a Ana, quien asintió con decisión. Su don le decía que las intenciones del señor Lupo eran genuinas a pesar de su peligroso mundo. Iremos contigo, accedió Tessa, tomando la mano de su hija mientras lo seguían por el estrecho pasaje de emergencia. El corredor oculto eludía por completo la cubierta principal, conduciéndolos a través del esqueleto estructural del yate hacia un helipuerto secundario en la popa del buque. Las luces de emergencia proyectaban sombras rojas y espeluznantes mientras navegaban por el espacio estrecho diseñado precisamente para este escenario. El yate de Bulov tiene 7 salidas de emergencia, pero solo 3 son realmente viables durante una crisis, explicó el señor Lupo mientras se apresuraban. Actualmente está monitoreando las rutas principales mientras implementa una quema controlada en la sala de máquinas como distracción. Tessa luchaba por procesar la forma casual en que estos hombres poderosos discutían eventos catastróficos para los que se habían preparado meticulosamente. «Anticipaste que podría intentar matarte esta noche, ¿verdad?», preguntó, sin aliento por seguir el ritmo de las largas zancadas del señor Lupo. «Anticipé la posibilidad». «Sí», reconoció sin detener el paso. «Lo que no anticipé fue que mi salvación vendría de una lingüista de 7 años con habilidades perceptivas extraordinarias». Miró a Ana con una fascinación sin disimulo. Salieron al helipuerto secundario, donde un elegante helicóptero negro esperaba, su piloto ya iniciando los procedimientos de arranque a pesar de no haber comunicación aparente del señor Lupo. La sincronización decía mucho sobre la eficiencia de su organización. El puerto de Charleston se extendía ante ellos. Las luces de la ciudad centelleaban contra el cielo nocturno, mientras el humo negro comenzaba a salir a borbotones de las cubiertas inferiores del yate. Sirenas distantes anunciaron la llegada de los servicios de emergencia que respondían al desastre cada vez más visible. «Tenemos aproximadamente 40 segundos antes de que el equipo de seguridad de Bulov calcule nuestra ruta de escape», anunció el señor Lupo, ayudando a Tessa y Ana a subir al helicóptero. «Actualmente están ocupados evacuando a los invitados para mantener las apariencias. Pero eso no durará». Como si fuera una señal,
La puerta detrás de ellos se abrió de golpe cuando dos guardias sicilianos salieron al helipuerto. Armas desenfundadas y expresiones asesinas cuando vieron al trío que escapaba. Sus movimientos coordinados confirmaron todo lo que Ana había deducido sobre su entrenamiento especializado. El guardaespaldas del señor Lupo interceptó la amenaza con impresionante eficiencia. Su arma previamente oculta apareció en su mano mientras creaba una posición defensiva entre los guardias y el helicóptero. ¡Ahora!, gritó por encima del ruido del rotor, preparado para sacrificarse. El helicóptero despegó mientras se desataba un tiroteo abajo. Cada disparo cuidadosamente silenciado para evitar alertar a los invitados que evacuaban sobre la verdadera naturaleza de los acontecimientos de la noche. Tessa cubrió los ojos de Ana, pero no pudo bloquear el sonido del conflicto que se desvanecía bajo el ascenso del helicóptero. «Tu hombre», comenzó Tessa, incierta de cómo referirse al aparente sacrificio que acababan de presenciar mientras el horizonte de Charleston se alejaba tras ellos. El helicóptero viró bruscamente hacia el este, siguiendo una trayectoria de vuelo que se pegaba a la costa a baja altitud. «Pao ha estado conmigo durante 20 años», respondió el señor Lupo sin emoción. «Se reunirá con nosotros más tarde a través de su propia ruta de extracción». Su certeza sugería una fe notable o una compleja planificación de contingencia que Tessa apenas podía comprender. 30 minutos después, aterrizaron en una propiedad privada 50 millas al norte, a lo largo de la costa de Carolina. Una extensa finca frente al mar, con su propia plataforma de aterrizaje y perímetro de seguridad. Luces de inundación iluminaron su llegada mientras el personal sale a recibir al señor Lupo. «Bienvenidos a Puerto Seguro», explicó mientras los ayudaba a desembarcar. El nombre parecía tanto literal como figurado. Mi residencia personal en los Estados Unidos, conocida oficialmente por solo 17 personas en el mundo, 18 y 19 ahora, supongo. Ana absorbió cada detalle de su entorno con su extraordinaria percepción. Las medidas de seguridad disfrazadas, el posicionamiento estratégico de la casa principal para una máxima visibilidad de las amenazas que se acercaban, la apariencia cuidadosamente mantenida de una finca rica pero poco notable. La mente de Tessa se aceleró con preocupaciones prácticas mientras los escoltaban adentro. «Mi apartamento, mi trabajo, nuestras pertenencias. No podemos simplemente desaparecer». Su voz tembló ligeramente a medida que las implicaciones de los eventos de la noche comenzaban a registrarse por completo. «Todo se está manejando mientras hablamos», le aseguró el señor Lupo con una eficiencia inquietante. «Su casero recibirá 6 meses de alquiler por adelantado mañana por la mañana. Su empleador recibirá un aviso de emergencia familiar que requiere una licencia inmediata y las pertenencias esenciales serán recuperadas». El interior de la mansión equilibraba el lujo con la funcionalidad, hermosa pero nada ostentosa que atrajera la atención no deseada de vecinos o autoridades. Cada detalle había sido considerado para mantener la cobertura perfecta de anonimato adinerado. «Se quedarán en el ala este hasta que determinemos el alcance completo de la red de Bulov y si el Consejo los ha identificado», explicó el señor Lupo, guiándolos a través de un gran vestíbulo adornado con arte marítimo de buen gusto. «Su seguridad es ahora mi responsabilidad personal». Ana tiró de la mano de su madre, susurrando con una franqueza infantil. «Él no nos está diciendo que el yate de Bulov se hundió con la evidencia del intento de asesinato». Su comentario hizo que el señor Lupo se detuviera a mitad de la zancada, claramente sorprendido por su acceso a información que él no había compartido. «¿Cómo es posible que sepas eso?», preguntó, una curiosidad genuina rompiendo su fachada compuesta. «El protocolo de hundimiento no se activó hasta después de nuestra partida, y solo 3 personas tienen acceso a esa contingencia particular». Ana se encogió de hombros con la inocente honestidad de la infancia. El piloto del helicóptero recibió un mensaje codificado a través de sus auriculares durante nuestro vuelo. 3 tonos largos seguidos de 2 cortos. En el patrón de comunicación del equipo de seguridad,
Esa secuencia significa evidencia eliminada. El señor Lupo intercambió miradas con su personal, una nueva apreciación por las habilidades de Ana evidente en su expresión. Quizás deberíamos discutir el alcance completo de los dones de su hija, sugirió a Tessa, mientras una ama de llaves llegaba para mostrarles sus aposentos. Sus alojamientos temporales se parecían a una suite de hotel de lujo, en lugar de habitaciones de huéspedes, espaciosos, autosuficientes y sutilmente asegurados con tecnología de vanguardia disfrazada de accesorios ordinarios. Las ventanas ofrecían impresionantes vistas al océano, mientras en realidad consistían en vidrio a prueba de balas. Descansen esta noche, aconsejó el señor Lupo, deteniéndose en la puerta. Mañana discutiremos su situación más a fondo, incluyendo sus opciones para seguir adelante. Su tono transmitía tanto seguridad como advertencia. Estaban protegidas, pero no realmente libres para irse. Tessa esperó a que estuvieran solas antes de arrodillarse ante su hija. Sus manos temblaban ligeramente mientras apartaba el cabello de Ana de sus ojos cansados. Salvaste la vida de un hombre esta noche al notar lo que nadie más pudo ver. Estoy orgullosa de ti, pero también aterrorizada. La perceptividad de Ana se extendía a las emociones de su madre, reconociendo la compleja mezcla de miedo, orgullo e incertidumbre que se agitaba bajo su exterior cuidadosamente controlado. Los guardias habrían oído a otras personas también, no solo al señor Lupo. Tenía que hacer algo. La mañana llegó con la niebla costera extendiéndose sobre los terrenos bien cuidados, envolviendo la propiedad en una privacidad natural. Mientras Tessa y Ana eran escoltadas al desayuno en una terraza cubierta, el señor Lupo las esperaba, leyendo informes financieros junto a una variedad de frutas frescas y pasteles. Los informes de noticias lo llaman una desafortunada falla mecánica, comentó sin preámbulos, mostrándoles una tableta con titulares sobre el yate de Bulov. 3 fallecidos, incluido nuestro anfitrión, quien aparentemente se hundió con su barco de manera bastante heroica. Tessa casi se atraganta con su té, procesando la implicación. Bulov está muerto después de intentar matarte ayer. La velocidad y eficiencia de la retribución de este mundo era asombrosa, recordándole lo completamente fuera de lugar que ella y Ana se habían vuelto. El consejo no tolera el fracaso, explicó el señor Lupo simplemente, ofreciendo a Ana un plato de fruta perfectamente cortada, especialmente no el fracaso público que atrae una atención no deseada a sus operaciones. Bulov se convirtió en un pasivo en el momento en que su intento de asesinato fue expuesto. Un helicóptero se acercó desde el este, su distintivo sonido de motor haciendo que el señor Lupo mirara su reloj con satisfacción. Justo a tiempo, señaló mientras Pao, el guardaespaldas que habían visto por última vez enfrentándose a sicilianos armados, subía a la terraza, luciendo notablemente ileso. Los sicilianos restantes han sido llamados a Palermo para una evaluación de rendimiento, informó Pao, aceptando un café del personal que esperaba. 4 sobrevivieron al incidente del yate, pero no sobrevivirán la semana. El Consejo está implementando protocolos de contención estándar. Ana desayunó en silencio, absorbiendo cada palabra, mientras conectaba puntos invisibles entre fragmentos de información. Su mente notable estaba construyendo un diagrama de flujo organizacional de relaciones de poder que los adultos necesitarían un software sofisticado para visualizar. El señor Lupo dirigió su atención a Tessa, su expresión seria, pero no cruel. Necesitamos discutir la seguridad futura de su hija. Las habilidades que posee la hacen excepcionalmente valiosa para organizaciones que la explotarían sin dudar ni tener piedad. Los instintos protectores de Tessa se encendieron de inmediato. Hemos mantenido su don en secreto durante años. Anoche fue una anomalía. Podemos desaparecer, cambiar de nombre, mudarnos por todo el país. Nadie necesita saber lo que ella puede hacer. Su desesperación era evidente, a pesar de su intento de confianza. El consejo ya lo sabe, replicó el señor Lupo con suavidad. Y a diferencia de Bulov, ellos no cometen errores. Emplean rastreadores especializados específicamente
encargados de identificar a individuos con habilidades extraordinarias para reclutamiento o eliminación. Ana habló de repente, su voz infantil incongruente con sus percepciones. «Quieres protegernos porque soy como tú». Su simple declaración silenció a los adultos, suspendida en el aire entre ellos como un secreto revelado que nadie se había atrevido a articular. Lup la estudió pensativamente antes de asentir una vez en confirmación. Tenía 12 años cuando se manifestaron mis habilidades. No el lenguaje como el tuyo, sino el reconocimiento de patrones en el comportamiento humano. Podía predecir las decisiones que tomaría la gente antes de que ellos mismos lo supieran. Así es como construiste tu organización, dedujo Ana, conectando hechos que nadie le había compartido explícitamente. ¿Viste patrones que otros pasaron por alto? ¿Predijiste cambios en el mercado y movimientos de la competencia? ¿Supiste qué aliados permanecerían leales y cuáles te traicionarían? Una rara sonrisa cruzó el rostro del señor Loop, la expresión genuina de alguien que finalmente había encontrado a otra persona que realmente comprendía. Precisamente, y ahora les ofrezco a ambos una elección. Mi protección y recursos a cambio de ayudar a mi organización de maneras que nunca exploten los dones de Ana. Paulo se aclaró la garganta respetuosamente, recordándole a su jefe las complicaciones no declaradas. Señor, el programa educativo necesitaría ajustes significativos para alguien tan joven, y la integración de la madre presenta desafíos logísticos, dada su falta de experiencia. Se pueden hacer ajustes, respondió el señor Loop a las preocupaciones de Paulo con la confianza de un hombre acostumbrado a resolver problemas complejos. Crearemos un marco educativo especializado que nutrirá las habilidades de Ana mientras preserva su infancia. La mente de Tessa daba vueltas con contradicciones. Este hombre operaba en un mundo sombrío de intentos de asesinato y yates hundidos. Sin embargo, hablaba de preservar la infancia de su hija con una preocupación aparentemente genuina. La disonancia cognitiva era abrumadora. ¿Qué esperaría exactamente de nosotros?, preguntó finalmente, forzando la practicidad a través de su miedo. Soy chef, no lo que sea que haga su organización. Evitó deliberadamente la terminología específica que algún día podría ser negada en un tribunal. El señor Lupo hizo un gesto hacia la espaciosa cocina visible a través de las puertas francesas. Safe Harbor requiere un chef ejecutivo capaz de manejar desde reuniones íntimas hasta funciones diplomáticas. Su reputación culinaria le precedía incluso antes de los eventos de anoche. Ana estudió los terrenos visibles desde la terraza, su mente extraordinaria calculando distancias y líneas de visión que formaban otro patrón. Los árboles están plantados para bloquear posiciones de francotiradores, observó casualmente, y los senderos del jardín crean puntos de estrangulamiento para intrusos. Las cejas del señor Lupo se alzaron ligeramente. Su percepción se extendía más allá del lenguaje y la comunicación al diseño de seguridad estratégica. Correcto. Esta propiedad fue construida con 17 consideraciones de seguridad diferentes, cada una de ellas superpuesta dentro de opciones aparentemente decorativas. Nos está ofreciendo santuario a cambio de mi cocina y la consulta de mi hija. Tessa aclaró, esforzándose por formular el acuerdo en términos que no sonaran a explotación o encarcelamiento, aunque elementos de ambos acechaban bajo la superficie. Inicialmente sí, confirmó el señor Lupo, su honestidad desarmante. Con el tiempo, si eligen integrarse aún más en nuestras operaciones, las oportunidades se expandirían en consecuencia. Nuestros negocios legítimos abarcan numerosas industrias que podrían beneficiarse de sus respectivos talentos. Una conmoción repentina en la puerta principal de la propiedad interrumpió su conversación. Personal de seguridad movilizándose con eficiencia practicada, mientras los monitores de vigilancia mostraban una caravana de camionetas SUV negras acercándose al puesto de control. Paulo inmediatamente se movió a una posición defensiva. El señor Lupo revisó su teléfono, frunciendo el ceño ante el desarrollo inesperado. Parece que el Consejo ha enviado representantes antes de lo previsto. Su red de inteligencia es evidentemente más receptiva
de lo que nuestros modelos predijeron. Su tono permaneció calmado a pesar de la amenaza implícita. Anna ladeó la cabeza, procesando información más allá de la percepción normal. Hay 7 hombres en los autos, pero solo 5 son visibles en las cámaras. 2 están escondidos. Su declaración objetiva envió a Paulo inmediatamente a los monitores de seguridad para confirmarlo. ¿Cómo pudiste saber eso?, susurró Tessa, a la vez extrañada y asustada por las aparentemente ilimitadas habilidades perceptivas de su hija, que parecían estar expandiéndose en lugar de limitarse al lenguaje y los códigos visuales. La distribución del peso de los vehículos es incorrecta, explicó Ana, señalando detalles apenas perceptibles en las pantallas del monitor. La compresión de la suspensión indica pasajeros adicionales ocultos en los compartimentos modificados detrás de los asientos traseros. Paulo confirmó su evaluación con imágenes térmicas. Su compostura profesional se resquebrajó brevemente para revelar asombro. Tiene toda la razón. Los agentes ocultos llevan equipo especializado acorde con los protocolos de extracción. Están aquí por la chica. Activar el protocolo de contramedidas. Cierra, instruyó el señor Loop con calma, girándose hacia Tessa y Ana con renovada urgencia. Necesitamos trasladarlas a ambas a un lugar seguro inmediatamente. El interés del Consejo en Ana ha escalado claramente más allá de la evaluación inicial. Paneles de seguridad se abrieron por toda la residencia, revelando escondites de equipo y armas mientras el personal se transformaba de amables empleados domésticos a operadores tácticos con precisión militar. La tranquila escena del desayuno se disolvió en un caos controlado en segundos. ¿Pero cómo nos encontraron tan rápido?, exigió Tessa mientras Paulo las escoltaba por una puerta oculta detrás de una estantería que conducía a una habitación segura reforzada debajo del ala este. Dijiste que este lugar era conocido por solo 17 personas, 18 y 19 ahora. Le recordó Ana a su madre en voz baja, la implicación clara en su tono. Su llegada había comprometido de alguna manera la seguridad operativa a pesar de todas las precauciones. Siguieron la trayectoria de vuelo del helicóptero usando imágenes térmicas satelitales. El señor Lupo se unió a ellos en la habitación segura, habiéndose cambiado a un equipo táctico que transformó su apariencia aristocrática en algo más utilitario y peligroso. Ana tiene razón otra vez. Rastrearon las firmas de calor residual a pesar de nuestras contramedidas. La habitación segura se parecía más a un centro de comando de alta tecnología que a un búnker con múltiples estaciones de monitoreo que mostraban las transmisiones de las cámaras de toda la propiedad. La caravana que se aproximaba había sido permitida a través de la puerta exterior, pero se detuvo en el puesto de control secundario. Están solicitando parlamentar bajo protocolos tradicionales, explicó Paulo después de recibir la comunicación del equipo de seguridad de la puerta. Su portavoz designado afirma la autoridad del Consejo para negociar los términos con respecto a este activo especial presenciado en el incidente de ayer. La expresión del señor Lupo se endureció ante el término activo, aplicado a una niña de 7 años. Les informó que Safe Harbor no reconoce ninguna autoridad del Consejo dentro de sus límites, pero permitirá que 2 representantes desarmados se acerquen al pabellón sur. Tessa observó con horror fascinado cómo este mundo paralelo de protocolos, territorios y estructuras de poder se revelaba. Una civilización sombría que operaba junto a la sociedad normal con sus propias reglas y jerarquías que de alguna manera permanecían invisibles para la gente común. ¿Podrán sus hombres protegernos si deciden atacar?, preguntó, acercando inconscientemente a Ana mientras la realidad de su situación se volvía cada vez más grave. Parecen muy decididos a llevarse a mi hija. Mi equipo de seguridad incluye operadores de fuerzas especiales de 7 países diferentes, le aseguró el señor Lupo con calma y confianza. Pero más importante aún, el Consejo prefiere la negociación al conflicto abierto cuando trata con potencias ya establecidas. Son pragmáticos, no fanáticos. En los monitores, 2 hombres impecablemente vestidos salieron del vehículo principal y se sometieron a escaneos de seguridad antes de ser escoltados al punto de encuentro designado. Sus movimientos medidos y su perfecta postura
Sugerían un extenso entrenamiento militar debajo de la vestimenta de negocios. Debo recibirlo solo, decidió el señor Lupo después de observar su acercamiento. Pao se quedará aquí con ustedes para coordinar la respuesta de seguridad si es necesario. Revisó su arma oculta con eficiencia practicada antes de dirigirse al ascensor. Ana tiró de la manga de su madre, señalando detalles sutiles en las transmisiones de seguridad. El hombre de la izquierda no para de tocarse el reloj. No es solo un objeto para ver la hora. Es un dispositivo de comunicación. Está grabando todo para informar a quien los envió. La delegación del Consejo esperaba al señor Lupo en el pabellón, manteniendo una compostura perfecta a pesar del personal de seguridad armado estratégicamente posicionado alrededor del perímetro. Sus expresiones no revelaron nada mientras el señor de Safe Harbor se acercaba a su posición. El señor Lupo regresó 45 minutos después, con una expresión ilegible, mientras las puertas del ascensor se abrían para revelarlo solo. Los monitores mostraban a los representantes del Consejo partiendo por la puerta principal. Su misión aparentemente había concluido sin violencia. Ofrecieron $30 millones por Ana. Anunció sin preámbulos, su disgusto evidente a pesar de su tono controlado. Cuando me negué, propusieron un acuerdo de recursos compartidos con seguridad garantizada tanto para la madre como para la hija bajo su programa de protección. Tessa jadeó ante la mercantilización casual de su hija, mientras Ana simplemente asintió como confirmando algo que ya había intuido. ¿Les dijiste que no?, exigió Tessa, su instinto protector maternal superando cualquier miedo a este mundo peligroso. Les informé que Ana y su madre estaban bajo mi protección personal, y cualquier intento de separarlas o explotarlas activaría la implementación inmediata del Protocolo Gibraltar. La declaración del señor Lupo llevaba el peso de un elemento disuasorio definitivo. ¿Qué es el Protocolo Gibraltar?, susurró Tessa, mientras los ojos de Ana se abrían de par en par con comprensión antes de que nadie pudiera responder. Su don, de alguna manera, le permitía captar las implicaciones de contexto y las señales sutiles que otros pasarían por alto por completo. Es una destrucción mutua asegurada, explicó Ana en voz baja, pero con información en lugar de armas. Si nos hacen daño, el señor Lupo liberará todo lo que sabe sobre el Consejo a las autoridades de todo el mundo. Su explicación simplificada capturó la esencia de un complejo plan de contingencia. El señor Lupo asintió en confirmación, impresionado una vez más por la perspicacia de Ana. Precisamente, mi organización mantiene una extensa documentación sobre las operaciones del Consejo en 17 países, un interruptor de hombre muerto que se activa si se cumplen ciertas condiciones. Se han retirado temporalmente, pero esto no ha terminado, informó Paulo después de revisar las imágenes de seguridad de la partida de la delegación del Consejo. Su lenguaje corporal indica una retirada estratégica más que la aceptación de sus términos. El señor Dr. Lupo estuvo de acuerdo con esta evaluación, con su mente táctica ya calculando probabilidades y contramedidas. Necesitamos acelerar su proceso de integración, les dijo a Tessa y Ana. Establecer sus posiciones oficiales dentro de nuestras operaciones legítimas crea protecciones legales adicionales. 3 días después, Tessa se encontró de gira por una reluciente cocina de restaurante en el centro de Charleston, la joya de la corona de las propiedades hoteleras del señor Loop y, aparentemente, su nuevo dominio profesional. El puesto de chef ejecutivo se había vuelto disponible inesperadamente de la noche a la mañana. Tendrás control creativo total sobre el menú y el personal, explicó el señor Loop, mientras caminaban por la instalación de última generación. El restaurante proporciona una cobertura perfecta para su repentino avance profesional mientras mantiene la proximidad a Safe Harbor. La oficina adyacente incluía un aula especial donde Ana recibiría su educación de tutores privados, especialmente seleccionados por el equipo de seguridad de Paulo. Vidrios unidireccionales y medidas de seguridad ocultas garantizaban su seguridad sin crear un ambiente obvio de prisión. Hemos desarrollado un plan de estudios especializado que equilibra la educación tradicional con el desarrollo dirigido de sus habilidades únicas, explicó el señor Lupo,
mostrando a Tessa el plan integral desarrollado por especialistas educativos dentro de su organización. Nada explotador, solo nutrir sus dones naturales. Tessa pasó sus dedos sobre los detallados materiales educativos, reconociendo la excepcional calidad y la consideración detrás de ellos. ¿Preparaste todo esto en solo 3 días? Preguntó, cada vez más consciente de los vastos recursos a disposición del señor Loop. Hemos mantenido programas similares para individuos especiales desde 1997, reconoció. Aunque el caso de Ana es lo suficientemente único como para requerir una personalización significativa, el marco base ya existía. Su tono objetivo sugería que este no era su primer arreglo de este tipo. Ana exploró su nuevo espacio de aprendizaje con curioso entusiasmo, identificando inmediatamente las sutiles características de seguridad integradas en el diseño aparentemente ordinario del aula. La estantería es de acero reforzado y el patrón de la alfombra esconde sensores de presión, observó con aprobación. Durante las siguientes semanas, Tessa se encontró adaptándose a una nueva rutina surrealista, creando obras maestras culinarias de día en su prestigiosa nueva posición, mientras vivía bajo una sofisticada protección en Safe Harbor por la noche. El arreglo era tanto una jaula de oro como un santuario. Ana prosperó bajo el programa educativo especializado. Sus extraordinarias habilidades se expandieron más allá del lenguaje y los patrones visuales para incluir sistemas matemáticos, estructuras musicales y códigos criptográficos. Sus tutores a menudo se encontraban aprendiendo de su joven alumna. El señor Lupo visitaba su progreso regularmente. Su interés inicialmente profesional en Ana se fue transformando en algo parecido a un afecto vincular. Le traía rompecabezas y muestras de código que desafiarían a criptógrafos normales, observando con fascinación sin disimulo cómo los resolvía sin esfuerzo. El Consejo ha hecho 2 acercamientos adicionales a través de intermediarios, informó Paulo al señor Lupo durante su reunión de seguridad semanal, a la que Tessa ahora asistía como parte del círculo íntimo. Han aumentado su oferta financiera, asciende a millones y han propuesto una alianza formal. El señor Loop desestimó estas insinuaciones con un ademán de su mano. Su persistencia indica una desesperación creciente. Nuestras fuentes sugieren que se acerca una operación significativa que requiere las capacidades específicas de Ana, algo que involucra comunicaciones diplomáticas que no pueden decodificar. Tessa se había adaptado gradualmente a este mundo sombrío de intriga internacional, descubriendo que sus instintos protectores maternales evolucionaban hacia un pensamiento estratégico en lo que se refería a la seguridad de Ana. Podemos usar su desesperación como palanca para asegurar garantías más permanentes de nuestra seguridad. Una excelente sugerencia, aprobó el señor Lopp, evidente su respeto por la mentalidad táctica en desarrollo de Tessa. Propondremos un acuerdo formal de no interferencia con sanciones lo suficientemente severas como para desalentar futuros intentos de adquisición o eliminación de su hija. Ana continuó desarrollando relaciones con el personal de Safe Harbor, quienes pasaron de protectores profesionales a algo parecido a una familia extendida. Incluso el comportamiento severo de Paulo se suavizó a su alrededor, particularmente después de que ella identificara una vulnerabilidad de seguridad en sus protocolos de comunicación que había pasado desapercibida durante años. El restaurante prosperó bajo la dirección de Tessa, obteniendo elogios de la crítica y convirtiéndose en la reserva más codiciada de Charleston a los pocos meses de que ella tomara las riendas. El éxito proporcionó una cobertura perfecta para sus nuevas vidas, mientras establecía su identidad profesional legítima. El otoño llegó con brisas frescas del Atlántico y crecientes preocupaciones de seguridad, ya que el cronograma operativo del Consejo aparentemente se aceleraba. La vigilancia detectó un aumento en el movimiento de operativos conocidos en las regiones costeras entre Savannah y Wilmington. Están estableciendo un perímetro, concluyó Paulo, después de analizar los informes de inteligencia de la red del señor Loop, preparando algo significativo dentro de los próximos 7 a 10 días,
basándose en los patrones de despliegue de recursos y la frecuencia de las comunicaciones. El señor Lupo aumentó la seguridad en consecuencia, implementando protocolos adicionales que restringían los movimientos de Tessa y Ana únicamente a ubicaciones seguras. La operación del restaurante continuó bajo la supervisión del nuevo sous chef de Tessa, manteniendo las apariencias mientras ellas permanecían en Safe Harbor. No entiendo por qué están tan obsesionados con Ana en particular, confesó Tessa durante una conversación privada con el señor Loop en la terraza segura. Seguramente debe haber otros con habilidades similares a los que podrían acercarse sin este nivel de conflicto. Ese es precisamente el problema. No hay otros, explicó, su expresión preocupada. En 30 años de búsqueda, el Consejo solo ha identificado a 7 individuos con capacidades cognitivas que se acercan al nivel de Ana, y ninguno con sus habilidades específicas de reconocimiento de lenguaje y patrones. Las implicaciones eran pesadas en el aire fresco de la tarde. Su hija no era solo especial, era potencialmente única en el mundo. Una revelación que explicaba las medidas extraordinarias que ambas partes estaban dispuestas a tomar con respecto a una niña de 7 años. Ana misma parecía notablemente serena a pesar de las crecientes tensiones que la rodeaban, adaptándose a sus circunstancias restringidas con una resiliencia que desmentía su corta edad. Continuó sus estudios con una determinación concentrada, como si entendiera que el conocimiento era su mejor defensa. «Están en movimiento», anunció Paulo 3 días después, irrumpiendo en el estudio del señor Loop, donde éste había estado revisando informes financieros con Tessa. Múltiples equipos convergen en Charleston desde diferentes direcciones. Esto ya no es vigilancia, es una operación. Las grabaciones de seguridad mostraban equipos tácticos y vehículos sin identificación estableciendo posiciones por toda la ciudad, centrándose particularmente en las rutas entre el restaurante y el puerto seguro. Su despliegue sugería un intento de extracción coordinado diseñado para interceptar durante el tránsito. «Activemos los protocolos de confinamiento y despleguemos contramedidas», ordenó el señor Lupo de inmediato, su voz tranquila a pesar de la clara escalada. «Traslade a Ana a la habitación segura Omega y prepare la ruta de evacuación de contingencia si se comprometen las defensas del perímetro». Tessa corrió al aula de Ana, encontrando a su hija ya empacando artículos esenciales en una pequeña mochila con eficiencia practicada. «¿Sabías que venían?», preguntó, continuamente sorprendida por la extensión de las habilidades perceptivas de Ana. «Escuché los motores del helicóptero cambiando patrones esta mañana», explicó Ana simplemente, su joven voz firme a pesar del peligro. «Más equipos de seguridad llegando significa que el señor Lupo anticipó una amenaza inminente». Los pájaros también dejaron de visitar los comederos del jardín norte, lo que significa que hay gente desconocida posicionada en el bosque. La sala segura Omega era diferente a cualquier medida de seguridad previa que Ana y Tessa hubieran experimentado, una cámara reforzada a 20 pies bajo tierra, con suministro de oxígeno independiente, sistemas de comunicación y provisiones suficientes para 30 días. Las paredes contenían una malla de cobre especializada que bloqueaba todas las señales externas. «Este lugar no existe oficialmente», explicó Paulo mientras aseguraba la pesada puerta tras ellos. «Ni siquiera en los planos privados del señor Love para Safe Harbor. Si se compromete, toda la habitación puede moverse a través de una plataforma hidráulica a un punto de evacuación secundario». En los monitores de toda la cámara, observaron la situación de seguridad que se desarrollaba con creciente preocupación. Los agentes del Consejo habían establecido bloqueos en 3 rutas de acceso a la propiedad, mientras un equipo especializado se acercaba desde la costa, utilizando equipo sumergible avanzado. El señor Lupo coordinó la defensa con la precisión calculada de alguien que se había preparado extensamente para este escenario. Sus equipos de seguridad desplegaron contramedidas que obligaron a los agentes del Consejo a abandonar múltiples puntos de entrada sin revelar todo el alcance de las capacidades defensivas del puerto seguro. «Están probando nuestros patrones de respuesta», observó Paulo sombrío, viendo a los equipos tácticos retirarse y reagruparse en lugar de presionar las ventajas.
Esto no es un asalto total, es un reconocimiento por la fuerza para identificar debilidades para su operación principal. Los ataques de sondeo continuaron durante 17 horas, disminuyendo gradualmente en frecuencia a medida que el Consejo recopilaba la inteligencia que buscaba. Al amanecer, la propiedad había vuelto a la aparente normalidad, aunque los protocolos de seguridad mejorados permanecían activos en todos los terrenos. Hemos identificado su objetivo principal, anunció el señor Loop cuando finalmente se unió a ellos en la sala Omega, la fatiga evidente bajo su exterior sereno. Planean extraer a Ana durante la cumbre económica del gobernador dentro de 3 días. Tessa sintió que se le helaba la sangre. Pero no vamos a asistir a ninguna cumbre, protestó, buscando la confirmación de Paulo. Ana no ha salido de Safe Harbor en semanas, y el restaurante lo está dirigiendo mi sous chef durante esta situación de seguridad. El señor Loop intercambió miradas significativas con Paulo antes de explicar. Ambas estaban programadas para asistir como mis invitadas especiales. Las invitaciones llegaron el mes pasado. Declare en su nombre debido a problemas de seguridad, pero el consejo aparentemente obtuvo la lista inicial de invitados. Entonces, estamos a salvo mientras nos quedemos aquí, razonó Tessa, el alivio inundando su rostro mientras abrazaba a Aena con más fuerza. El estado constante de vigilancia les estaba cobrando factura a ambas, a pesar de su adaptación a su nueva realidad. Desafortunadamente, la situación es más complicada, replicó el señor Lupo, activando una pantalla holográfica en el centro de la sala segura. El Consejo ha desplegado un equipo secundario en su antiguo edificio de apartamentos con un plan de contingencia inquietante. La pantalla mostró imágenes térmicas de agentes colocando dispositivos por toda la estructura donde una vez habían vivido. Ana reconoció el patrón inmediatamente. Son cargas incendiarias, susurró, su extraordinariamente calculando el radio de explosión y los puntos de falla estructural. Correcto, confirmó Paulo sombríamente. Están preparados para eliminar a sus antiguos vecinos para crear ventaja, amenazando con bajas civiles a menos que entreguen a Ana bajo su custodia. Tácticas estándar del Consejo cuando los acercamientos directos fallan. El rostro de Tessa se descompuso al quedar claras las implicaciones. Familias inocentes que habían vivido junto a ellas. Niños con los que Ana había jugado en el pequeño patio del edificio. Vecinos mayores que ocasionalmente habían cuidado a su hija mientras Tessa trabajaba turnos nocturnos. Necesitamos neutralizar su influencia inmediatamente, declaró el señor Lupo, activando ya un canal de comunicación seguro con un equipo especializado. Paulo coordinará la extracción de todos los civiles del edificio mientras nuestra unidad de contrainteligencia se encarga de los dispositivos. Ana observó la planificación táctica con la inquietante calma que se había vuelto característica de su respuesta al peligro. El tercer dispositivo desde la izquierda es diferente de los demás, observó, señalando diferencias apenas perceptibles en la firma térmica. Es un mecanismo de disparo, no un explosivo. Ambos hombres se paralizaron, ajustando inmediatamente su enfoque basándose en su observación. Tiene razón, confirmó Paulo después de mejorar la imagen. Protocolo estándar del Consejo. Un detonador maestro disfrazado como parte de la red. Retírenlo primero o todo el sistema se activará. La evacuación se llevó a cabo bajo el pretexto de una fuga de gas. Trabajadores municipales, en realidad operativos del señor Lupo, guiando a los residentes a un lugar seguro, mientras técnicos especializados neutralizaban la amenaza con notablemente poca interrupción. Al anochecer, la influencia del Consejo había sido eliminada sin que se dieran cuenta de que su plan había sido descubierto. Intentarán su último esfuerzo en la cumbre de todos modos, predijo el señor Lupo, revisando las evaluaciones de seguridad con su equipo, lo que nos da la oportunidad de acabar con esta situación permanentemente si controlamos las circunstancias del enfrentamiento. El plan que surgió fue audaz. En lugar de continuar su postura defensiva, asistirían a la cumbre del gobernador como se les había invitado originalmente, pero con amplios preparativos y medidas de contrainteligencia en vigor. Tenderían la trampa intencionalmente,
pero en sus propios términos. ¿Quieres usar a mi hija como cebo?, exigió Tessa incrédula al comprender la estrategia. Después de todo lo que hemos hecho para mantenerla a salvo, ¿quieres ponerla deliberadamente en su punto de mira? Sus instintos protectores se encendieron con renovada intensidad. No como cebo, corrigió el señor Loop con firmeza. Como pieza central de una operación que eliminará permanentemente el interés del Consejo, Ana estará protegida por nuestro equipo de seguridad más elitista, con 3 rutas de extracción separadas y una clara demostración de las consecuencias si algo sale mal. La preparación fue meticulosa. Cada miembro del personal del lugar de la cumbre fue investigado, los sistemas de seguridad aumentados con tecnología propia y una operación de inteligencia integral que identificaba a todos los operativos del Consejo que se esperaba que participaran en el intento de extracción. El centro de convenciones de Charleston brillaba con mármol pulido y candelabros de cristal, mientras las figuras más influyentes del estado se reunían para la cumbre económica anual. La seguridad fue visiblemente mejorada debido a la presencia del gobernador, aunque ninguno de los asistentes regulares se dio cuenta de lo extraordinarias que eran realmente las medidas. El señor Lopp llegó con elegancia, haciendo una entrada calculada con Tessa y Ana a su lado. La renombrada chef de restaurante y su precoz hija ya firmemente establecidas como parte de su legítimo círculo de negocios. Su aparición desencadenó movimientos sutiles entre varios miembros del personal posicionados por todo el salón de baile. Ana vestía un vestido diseñado a medida con un patrón aparentemente decorativo que en realidad contenía materiales protectores avanzados y tecnología de rastreo. Sus sandalias doradas, que recordaban a las que usaba en el yate meses antes, ocultaban dispositivos de comunicación que la conectaban directamente con el equipo de seguridad de Paulo. 7 operativos identificados hasta ahora, susurró al señor Loop, su extraordinaria percepción captando microexpresiones y patrones de lenguaje corporal invisibles para otros. La mujer que sirve champán, 2 hombres junto a la salida este, el fotógrafo y 3 guardias de seguridad cerca de la posición del gobernador. El señor Loop asintió casi imperceptiblemente, transmitiendo esta inteligencia a través de un sistema de comunicación subvocal a su equipo de seguridad. Sus meses de trabajo con Ana les habían enseñado a confiar ciegamente en sus observaciones, ajustando su posicionamiento táctico en consecuencia. El plan del Consejo se hizo evidente a medida que avanzaba la noche. Un incidente de seguridad simulado cerca del gobernador crearía confusión durante el cual su equipo de extracción separaría a Ana de sus protectores utilizando los pasillos de servicio. Una operación de libro meticulosamente planeada pero fundamentalmente defectuosa. No se dan cuenta de que puedes ver toda su estructura de comunicación, murmuró el señor Loop a Ana mientras aceptaban refrescos de un camarero legítimo. Su ventaja operativa siempre ha sido la acción coordinada a través de señales indetectables, exactamente lo que tú decodificas naturalmente. La operación del Consejo comenzó precisamente a las 9:17 p.m., cuando una alerta de seguridad fabricada cerca del séquito del gobernador creó la distracción que requerían. Hombres uniformados se movieron con urgencia practicada, su aparente profesionalismo enmascarando su verdadera afiliación mientras establecían un patrón de caos controlado. Ana sintió una mano que le agarraba el brazo con fuerza firme, pero cuidadosamente medida. No lo suficiente como para dejarle moratones o alarmar a los transeúntes, pero sí para asegurar el cumplimiento. «Ven conmigo, pequeña», le dijo una mujer con uniforme de personal del evento, con una calidez artificial. «Necesitamos llevar a todos los niños a un lugar seguro inmediatamente». En lugar de resistirse, Ana siguió el protocolo que había ensayado extensamente con Paulo, mostrándose obediente mientras activaba sus dispositivos de rastreo con un patrón de presión preciso en su brazalete especial. El equipo de extracción creyó que estaba teniendo éxito, sin saber que los estaban llevando a una trampa. El pasillo de servicio se bifurcaba en 3 direcciones, y los agentes del Consejo seleccionaron el pasaje central que llevaría a su vehículo esperando en el estacionamiento del personal.
Ana notó con tranquila indiferencia que estaban siguiendo exactamente la ruta que el equipo del señor Loop había predicho como la más probable. «Eres muy valiente», le dijo la falsa coordinadora del evento a Ana con admiración profesional mientras se acercaban a una salida de servicio. La mayoría de los niños se asustarían con toda esta conmoción, pero tú pareces perfectamente tranquila. Su tono buscaba establecer una relación a la vez que mantenía el control de la situación. «No te tengo miedo», respondió Ana con sencilla honestidad, haciendo contacto visual directo con su captora. «Pero tú deberías tener miedo de lo que viene después». La afirmación, pronunciada con la voz objetiva de una niña, visiblemente puso nerviosa a la mujer justo cuando se activaba la primera fase de la contramedida del señor Loop. La puerta de salida de servicio a la que se acercaban se cerró automáticamente con un clic audible, seguida en secuencia por cada puerta del pasillo. La iluminación de emergencia reemplazó las luminarias estándar, bañando el espacio cerrado con un distintivo resplandor azul que desorientó momentáneamente a los agentes del consejo. «Protocolo de contención activo», anunció una voz tranquila a través de altavoces previamente ocultos. «Por favor, permanezcan en posición para el procesamiento de seguridad». La terminología clínica enmascaraba la realidad. El equipo del señor Loeb había aislado al equipo de extracción en un entorno controlado de su propio diseño. La actitud profesional de la mujer se resquebrajó ligeramente al darse cuenta de que su operación cuidadosamente planificada había sido comprometida. Su mano se movió hacia un arma oculta, deteniéndose solo cuando Ana habló de nuevo con una precisión inquietante. «La luz azul desactiva el mecanismo de disparo de tu pistola de servicio Standard Glock 40X del Consejo, pero lamentablemente es susceptible a interferencias electromagnéticas especializadas». El equipo de seguridad del señor Lupo emergió de posiciones ocultas dentro de las características arquitectónicas del pasillo, con sus armas apuntando a los ahora atrapados agentes del Consejo. Paulo se acercó personalmente para escoltar a Ana de forma segura detrás de su perímetro defensivo con una eficiencia experimentada. «El Consejo cometió un error crítico», anunció el señor Loop mientras se unía a ellos en el pasillo, dirigiéndose directamente a los agentes capturados. Asumieron que la niña era simplemente un talento lingüístico extraordinario, sin comprender que ella percibe sistemas enteros de comunicación, incluidos sus patrones operativos. La principal agente del Consejo mantuvo la compostura a pesar del fracaso de su misión. «Esto no cambia nada a largo plazo», afirmó con desapego profesional. «El valor del activo para nuestras operaciones permanece constante, independientemente de los contratiempos temporales». La expresión del señor Loop se endureció ante la continua referencia a Ana como un activo en lugar de una niña. «No habrá más intentos», les informó con tranquila certeza. «Mientras hablamos, su comité de supervisión está recibiendo documentación exhaustiva de cada operación realizada en Norteamérica durante la última década». La expresión cuidadosamente controlada de la mujer flaqueó mientras procesaba la implicación. «Usted no activaría el protocolo Jalter por una extracción fallida», desafió, aunque la incertidumbre se había colado en su voz. «La destrucción mutua no beneficia a ninguna organización». «No el protocolo completo», aclaró el señor Loop con la confianza de quien ocupa una posición inmejorable. «Solo las pruebas suficientes para asegurar que el Consejo entienda que Anna y su madre han sido eliminadas permanentemente de su lista de adquisición. Considérenlo una demostración de buena fe de las consecuencias». En cuestión de horas, la comunicación llegó a través de canales secundarios establecidos. El Consejo reconoció formalmente el nuevo statu quo, reconociendo que los beneficios potenciales de adquirir a Ana ya no superaban los costos demostrados. Se transmitió un acuerdo de no interferencia con todos los marcadores de autenticación apropiados. Las semanas siguientes a la operación de la cumbre trajeron cambios significativos en el acuerdo de Tessa y Ana con la organización del señor Loop. Su estatus evolucionó de activos protegidos a asociados valorados. Con una creciente integración en operaciones comerciales legítimas y planificación estratégica,
El restaurante de Tessa se convirtió en una piedra angular de la cartera de hospitalidad del señor Loop, ganando una estrella Michelin en tiempo récord, mientras servía como un papel público ideal que justificaba su conexión con círculos influyentes. Su talento natural para la innovación culinaria complementaba su creciente comodidad con sus circunstancias inusuales. El programa educativo de Ana se expandió para incluir módulos especializados de universidades y grupos de expertos, todos cuidadosamente investigados y administrados a través de la Fundación Educativa del señor Loop. Su mente extraordinaria absorbía la teoría de sistemas complejos, los principios criptográficos y los protocolos diplomáticos con la misma percepción, sin esfuerzo que aplicaba a todo. El Consejo ha cumplido el acuerdo de no interferencia, sorprendentemente bien, informó Paulo durante su evaluación de seguridad mensual 6 meses después del incidente de la cumbre. La vigilancia indica que han reasignado a todos los agentes previamente encargados de la adquisición a operaciones en el sudeste asiático. El señor Loeb asintió con satisfacción, aunque su vigilancia permaneció inalterada. Su cumplimiento fue predecible una vez que se dieron cuenta de las consecuencias catastróficas de continuar la persecución. Incluso el Consejo equilibra el riesgo contra la recompensa en su cálculo operativo. Ana, que ahora tenía 8 años después de celebrar un cumpleaños con sorprendente normalidad, dadas sus circunstancias, había desarrollado su propia conciencia de seguridad que a veces superaba incluso las evaluaciones profesionales de Paulo. Su don había evolucionado de la percepción pasiva al análisis activo de amenazas. Ya no nos persiguen directamente, observó, mientras trabajaba en ecuaciones matemáticas avanzadas que desafiarían a estudiantes de posgrado, pero han asignado vigilantes para monitorear nuestras actividades desde distancias permitidas. El hombre que vende periódicos cerca del restaurante cambia cada 3 días. Tessa se había adaptado gradualmente a las capacidades extraordinarias de su hija, encontrando un delicado equilibrio entre nutrir el don de Ana y preservar las experiencias de la infancia que aún eran posibles dentro de sus restricciones de seguridad. Los viajes de fin de semana a destinos cuidadosamente seleccionados proporcionaban momentos de normalidad. Su visita a una propiedad de playa privada, propiedad de la organización del señor Loop, permitió a Ana raras oportunidades de ser simplemente una niña construyendo elaboradas estructuras de arena que, casualmente, demostraban principios arquitectónicos avanzados, pero con la alegría desinhibida que cualquier niña de 8 años podría mostrar. El señor Loeb a menudo se unía a estas excursiones. Su interés inicialmente profesional en el desarrollo de Ana había evolucionado hacia un afecto genuino. El hombre que comandaba una vasta red de poder e influencia encontró un placer inesperado en enseñar a una niña brillante a lanzar piedras sobre las olas del océano. ¿Alguna vez ha considerado lo que Ana podría elegir para sí misma cuando sea mayor? Le preguntó Tessa durante una de esas salidas, observando a su hija clasificar conchas marinas según un sistema de clasificación que ella había inventado. Por los acuerdos de seguridad y la educación especializada. La pregunta hizo que el señor Lupo hiciera una pausa, algo poco común para alguien acostumbrado a considerar todas las contingencias. He establecido fideicomisos y marcos legales que aseguran su completa autonomía una vez que llegue a la edad adulta. Sus habilidades extraordinarias no deberían determinar su camino en la vida sin su consentimiento. Esta perspectiva reforzó la creciente confianza de Tessa en su acuerdo. A pesar del peligroso mundo que ahora habitaban, el señor Loeb demostraba consistentemente preocupación por el bienestar de Ana más allá de su valor estratégico. Una distinción crítica con el enfoque del Consejo hacia los activos con habilidades especiales. El desarrollo social de Ana progresó junto con su crecimiento intelectual, aunque con las adaptaciones necesarias a su realidad de seguridad. Niños cuidadosamente seleccionados de los asociados del señor Loop visitaban ocasionalmente el refugio, proporcionando interacciones entre pares dentro del entorno protector. Ella procesa la información de manera diferente a otros niños, observó uno de sus tutores especializados después de una demostración particularmente impresionante de las habilidades de reconocimiento de patrones de Ana.
Pero su inteligencia emocional y empatía siguen siendo absolutamente apropiadas para su edad, quizás incluso avanzadas dadas sus experiencias. Este equilibrio se volvió cada vez más importante a medida que el señor Lupo introducía gradualmente a Anna en aspectos controlados de las operaciones de su organización, siempre con la aprobación explícita de Tessa y estrictas limitaciones que garantizaban un contenido apropiado. Su don natural para identificar patrones de comunicación resultó invaluable en negociaciones diplomáticas. Durante una negociación particularmente tensa con socios comerciales europeos, Ana identificó silenciosamente inconsistencias en sus posiciones declaradas, observando microexpresiones y patrones lingüísticos. Sus observaciones, discretamente transmitidas al señor Lupo, evitaron un error de cálculo estratégico significativo. Tu hija nos acaba de salvar de un error de $30 millones, le informó a Tessa después, con una genuina apreciación evidente en su tono. Identificó indicadores engañosos que yo habría pasado por alto por completo a pesar de décadas de experiencia leyendo a las personas. Tessa sintió la mezcla familiar de orgullo y preocupación que se había convertido en su compañera constante. Me alegro de que haya podido ayudar, pero me preocupa exponerla a estas situaciones de alto riesgo. Sigue siendo una niña a pesar de sus habilidades extraordinarias. Una preocupación totalmente válida, reconoció el señor Lop con su característica franqueza. Estableceremos límites más claros con respecto a su participación en asuntos operativos hasta que sea mayor. Su bienestar tiene prioridad sobre cualquier ventaja estratégica que sus percepciones puedan proporcionar. Esta voluntad de priorizar las necesidades de Ana sobre los beneficios organizacionales distinguió aún más al señor Lupo del Consejo en la estimación de Tessa. Aunque su mundo seguía siendo moralmente complejo, su trato hacia Ana demostraba consistentemente respeto por su humanidad más allá de sus capacidades. A medida que el octavo cumpleaños de Ana se desvanecía en la memoria y su noveno se acercaba en el horizonte, su vida extraordinaria adquirió un ritmo que casi se parecía a la normalidad, aunque una normalidad que incluía sofisticados protocolos de seguridad e interacción con algunas de las figuras más poderosas del mundo. La tranquila rutina que habían establecido se hizo añicos una mañana de martes cuando Paulo irrumpió en la oficina de Tessa en el restaurante, su semblante normalmente sereno, visiblemente afectado. Tenemos que movernos de inmediato, anunció sin preámbulos. Brecha en los protocolos de seguridad primarios. El refugio ha sido comprometido. En cuestión de minutos, Tessa y Ana fueron aseguradas en un vehículo blindado, moviéndose rápidamente hacia una ubicación no revelada, dejando al confundido personal del restaurante atrás con una historia apresuradamente fabricada sobre una emergencia familiar. La eficiencia practicada de la extracción reveló cuán a fondo se habían preparado para esta contingencia. ¿Qué pasó?, exigió Tessa una vez que estuvieron seguras en tránsito. Anna, silenciosa a su lado con la calma concentrada que mostraba durante las situaciones de seguridad. Pensé que el Consejo había acordado la no interferencia hace meses. ¿Han violado el acuerdo? Paulo negó con la cabeza sombríamente, revisando las comunicaciones seguras mientras su conductor navegaba por una ruta compleja diseñada para identificar posibles vigilancias. No el Consejo. Esto es algo completamente distinto. Un nuevo actor ha entrado en la ecuación con recursos significativos e inteligencia detallada sobre nuestras operaciones. Ana estudiaba el paisaje que pasaba con una conciencia aumentada, sus percepciones extraordinarias, catalogando detalles sutiles que otros pasarían por alto por completo. Nos siguen 2 vehículos, anunció con una certeza que no requería verificación. Sedán azul oscuro, 3 coches atrás, uno plateado en el carril paralelo, a nuestra misma velocidad exacta. El conductor ejecutó inmediatamente una serie de maniobras evasivas preestablecidas, confirmando la evaluación de Ana mientras ambos vehículos identificados intentaban mantener su patrón de persecución. Paulo activó medidas de seguridad adicionales desde una tableta especializada, coordinando equipos de respuesta a través de canales encriptados.
El equipo de extracción Bravo está enfrentando a los vehículos de persecución, informó después de recibir confirmación a través de su auricular. Ruta primaria comprometida, iniciando vía de contingencia Delta. El vehículo giró abruptamente por una vía de servicio que apenas parecía lo suficientemente ancha para su paso. Tessa sujetó la mano de Ana con fuerza mientras su vehículo aceleraba por pasajes cada vez más estrechos, emergiendo finalmente a una pista de aterrizaje privada donde un elegante jet esperaba con los motores ya en marcha. La precisión practicada de su equipo de seguridad transformó el pánico potencial en urgencia controlada. El señor Lupo ya está a bordo, les informó Paulo mientras se apresuraban por la pista. El personal de seguridad formaba un perímetro protector alrededor de su aproximación. Briefing completo una vez en el aire. Despegue en 90 segundos. El plazo no dejaba lugar a preguntas ni dudas. El interior de la aeronave reveló un centro de comando móvil en lugar de las típicas comodidades de lujo. Equipo de comunicaciones, monitores de seguridad y estaciones de planificación táctica ocupaban el espacio donde de otro modo podría encontrarse un asiento cómodo. El señor Lop los esperaba en una estación de trabajo central con expresión grave. Me disculpo por la extracción abrupta. Comenzó una vez que estuvieron en el aire y seguros, pero nos hemos encontrado con una situación de seguridad que requiere una respuesta inmediata. Alguien ha adquirido conocimiento detallado de nuestras operaciones, incluidas las capacidades defensivas del refugio y las habilidades especiales de Ana. Las implicaciones provocaron un escalofrío en Tessa. Después de meses de creciente comodidad y relativa normalidad, fueron lanzadas de nuevo a un peligro agudo sin previo aviso. ¿Cómo es posible? Sus protocolos de seguridad son extraordinarios y el número de personas con conocimiento completo es extremadamente limitado. Eso es precisamente lo que nos preocupa, interrumpió Paulo, mostrando imágenes de vigilancia en la pantalla principal. La evaluación inicial sugiere que la información solo pudo haber provenido de alguien dentro de nuestro círculo de seguridad interno. Estamos lidiando con una sofisticada amenaza interna. Ana estudiaba las pantallas tácticas con la misma atención concentrada que aplicaba a las ecuaciones matemáticas o los patrones lingüísticos. ¿A dónde vamos?, preguntó, con voz firme a pesar del peligro obvio. Esta trayectoria de vuelo no coincide con ninguno de nuestros destinos de emergencia preestablecidos. Observación correcta, confirmó el señor Lupo, impresionado como siempre por su perspicacia. Estamos implementando el Ultra Protocolo Omega, una contingencia conocida solo por Paulo y por mí, establecida específicamente para escenarios que implican un posible compromiso interno. La aeronave viró bruscamente hacia el este, volando bajo sobre la costa atlántica antes de ajustar el rumbo hacia el sureste. Las pantallas tácticas mostraban aeronaves de persecución intentando rastrear su movimiento hasta que sofisticadas contramedidas ocultaron su firma de los sistemas de seguimiento convencionales. Nuestro destino es una isla de propiedad privada en aguas internacionales, explicó el señor Loop, mostrando imágenes satelitales de una pequeña masa de tierra con un desarrollo mínimo visible. La propiedad existe a través de 17 capas de separación corporativa de cualquier asociado conocido de nuestra organización. Tessa procesó esta información con la mentalidad estratégica que había desarrollado durante meses de informes de seguridad. Si alguien dentro de su organización traicionó detalles operativos, ¿no conocerán también los protocolos de emergencia y las ubicaciones de contingencia? Normalmente sí, reconoció Paulo. Por eso el Ultra Protocolo Omega existe fuera de la planificación de contingencias estándar. Esta ubicación se estableció a través de canales completamente separados de nuestra infraestructura de seguridad normal, financiada a través de cuentas no conectadas a nuestras operaciones primarias. Ana se enderezó de repente en su asiento, su atención centrada en una pantalla táctica particular que mostraba patrones de persecución. La aeronave que nos sigue está utilizando un algoritmo predictivo para anticipar nuestras correcciones de rumbo, observó con absoluta certeza.
El patrón coincide con la secuencia evasiva preferida del señor Loop. Paulo verificó inmediatamente su evaluación. Las pantallas tácticas confirmaron que las aeronaves de persecución estaban anticipando sus maniobras con una precisión asombrosa. Ella tiene razón. No están siguiendo nuestras emisiones o firma de radar. Están prediciendo nuestras decisiones tácticas basándose en patrones históricos. Lo que confirma nuestro peor escenario, concluyó el señor Lupo sombríamente, implementando ya contramedidas adicionales. Solo alguien con conocimiento íntimo de mis tendencias operativas podría desarrollar un modelo predictivo así. El compromiso se extiende a los más altos niveles de nuestra organización. Su aeronave ejecutó una serie de maniobras completamente poco ortodoxas que desafiaban la doctrina táctica estándar, rompiendo eficazmente el seguimiento predictivo de la aeronave de persecución. El piloto, claramente informado sobre los requisitos no convencionales del ultraprotocolo Omega, demostró una habilidad extraordinaria para navegar los ajustes de rumbo no planificados. Aeronaves de persecución ya no en los sistemas de seguimiento, confirmó Paulo después de varios minutos de tensión. O han abandonado la persecución o han perdido nuestra señal por completo. Llegada estimada a la ubicación Omega en 47 minutos. Asumiendo el rumbo y la velocidad actuales, la isla se reveló en el horizonte. Una pequeña masa de tierra densamente vegetada con infraestructura visible mínima, anidada en las aguas del Caribe. A diferencia de otras propiedades del señor Loop, esta ubicación priorizaba la oscuridad sobre el lujo. Su existencia estaba protegida mediante cuidadosas construcciones legales e insignificancia estratégica. Bienvenidos a Novita, anunció el señor Lupo mientras su aeronave se acercaba a una pista de aterrizaje oculta, apenas distinguible del paisaje circundante. Oficialmente deshabitada según todos los registros internacionales, vigilancia satelital y cartas de navegación. El aterrizaje se realizó con precisión experta, a pesar de los desafiantes vientos cruzados en las dimensiones limitadas de la pista. El personal de tierra emergió de posiciones camufladas solo después de completar protocolos de autenticación específicos. Sus movimientos eran disciplinados y eficientes a pesar del puesto remoto. Su residencia temporal resultó sorprendentemente cómoda a pesar de su propósito táctico. Una estructura de bajo perfil construida en los contornos naturales de la cresta oriental de la isla, ofreciendo una posición defensiva con 270 pretendes de visibilidad de las aguas circundantes, mientras permanecía casi invisible para aeronaves o embarcaciones que pasaban. La instalación es completamente autosuficiente, explicó Paulo mientras recorrían las áreas esenciales. Energía geotérmica, sistemas de purificación de agua, jardines hidropónicos y suficientes suministros para sostenernos indefinidamente si es necesario. Las comunicaciones se limitan únicamente a canales seguros con cifrado cuántico. Ana exploró su nuevo entorno con su característica minuciosidad, su percepción extraordinaria, identificando características defensivas disfrazadas dentro de elementos aparentemente naturales del paisaje. Las formaciones rocosas en el acceso norte son artificiales, observó. Posicionamiento perfecto para equipos de vigilancia. Muy observador, confirmó el señor Loop, cada vez menos sorprendido por sus perspicacias. Toda la isla incorpora arquitectura defensiva dentro de características naturales. Un principio de seguridad que data de siglos, pero ejecutado con tecnología moderna. Incluso sabiendo qué buscar, la mayoría de los expertos pasarían por alto las integraciones. Tessa observaba a su hija aclimatarse a otra interrupción con notable resiliencia, sintiéndose simultáneamente orgullosa de la adaptabilidad de Ana y afligida por la necesidad de ello. Su vida se había convertido en una serie interminable de protocolos de seguridad y planes de contingencia, siendo la normalidad un recuerdo cada vez más distante. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí?, preguntó durante un momento privado con el señor Lupo, observando a Ana explorar una poza de marea bajo la atenta mirada del personal de seguridad. ¿Y qué pasará cuando quien haya comprometido su organización finalmente encuentre también esta ubicación?
La expresión del señor Lupo permaneció cuidadosamente neutral, aunque Tessa había aprendido a reconocer los sutiles indicadores de su preocupación. Permaneceremos hasta que identifiquemos y neutralicemos la fuente del compromiso. En cuanto al descubrimiento, Novavida incorpora las lecciones aprendidas de cada fallo de seguridad previo que hemos experimentado. Esa noche, mientras Ana dormía en sus aposentos seguros, los adultos se reunieron en el centro de mando para evaluar su situación con más franqueza de lo que se habían atrevido mientras ella estaba presente. Las pantallas tácticas mostraban barridos de seguridad que ocurrían a través de la red global del señor Loop, buscando el origen de la traición. La evaluación inicial indica que la brecha se originó hace aproximadamente 3 semanas, informó Paulo, mostrando análisis de línea de tiempo en múltiples pantallas. Los protocolos de vigilancia identificaron patrones de acceso inusuales en nuestros archivos de seguridad terciarios, pero la intrusión fue lo suficientemente sofisticada como para evadir la detección inmediata. El señor Lopp estudió los datos con la intensidad concentrada que había construido su organización, buscando patrones que pudieran revelar al perpetrador. El momento coincide con las negociaciones sobre nuestras operaciones de envío europeas. Varios socios clave recibieron un acceso sin precedentes a sistemas periféricos durante esas discusiones. ¿Podría ser el Consejo probando los límites de nuestro acuerdo?, sugirió Tessa, su pensamiento estratégico habiendo evolucionado considerablemente durante sus meses juntos. Quizás no una violación directa, sino más bien una evaluación de vulnerabilidades para una potencial explotación futura. Posible, pero improbable, Paulo replicó, mostrando datos de interceptación en pantallas auxiliares. La firma operativa del Consejo es distinta. Esta metodología de intrusión sugiere un origen diferente. La sofisticación técnica indica recursos a nivel estatal en lugar de capacidades de una organización privada. Esta revelación cambió significativamente la atmósfera en el centro de mando. Actores estatales representaban una categoría de amenaza completamente diferente, con recursos y alcance que excedían incluso las considerables capacidades del señor Loop. Su situación había escalado más allá incluso de los peores escenarios que habían contemplado previamente. Si nos enfrentamos a recursos gubernamentales, nuestras contramedidas convencionales pueden resultar insuficientes, reconoció el señor Loop, la rara admisión de vulnerabilidad demostrando la gravedad de su situación. Necesitamos identificar qué intereses específicos están apuntando a Ana y por qué la repentina escalada después de meses de relativa estabilidad. El muelle de Charleston resplandecía con luces navideñas reflejándose en el puerto, mientras Tessa daba los toques finales a una cena especial de aniversario en el comedor privado de su restaurante. Exactamente 18 meses habían pasado desde la fatídica noche en que la extraordinaria percepción de Ana había prevenido un asesinato en el yate de Bulov. Ana, ahora acercándose a su 10º cumpleaños, ayudó a colocar los cubiertos con meticulosa atención al detalle. Sus dedos delgados posicionaban la cubertería con precisión matemática mientras tarareaba una compleja melodía que había compuesto esa mañana. Su vestido azul marino, con detalles dorados, hacía eco del atuendo de aquella primera noche, aunque ahora elegido deliberadamente en lugar de por circunstancia. ¿Estás nerviosa por ver a todos juntos?, preguntó Tessa, notando la concentración de su hija en la disposición de la mesa. Han pasado 3 meses desde nuestro regreso de Nova Vida, pero esta es la primera reunión formal del círculo íntimo completo del señor Loop. No nerviosa, respondió Ana pensativamente, ajustando un vaso de agua de cristal para una alineación perfecta. Solo procesando todos los nuevos patrones de seguridad desde que cambiaron los protocolos. El restaurante tiene 17 puntos de vigilancia más que antes, y el horario de rotación del personal sigue un nuevo algoritmo. La reestructuración de seguridad había sido exhaustiva tras su regreso de 6 meses de aislamiento en Nova Vida. La fuente del compromiso había sido identificada finalmente. Una intrusión cibernética especializada originada por un servicio de inteligencia extranjero que buscaba las capacidades de Ana para operaciones de descifrado de códigos.
El señor Loeb había aprovechado extensas conexiones diplomáticas para neutralizar la amenaza a través de canales completamente separados de las operaciones habituales de su organización. La resolución implicó complejos acuerdos con múltiples agencias de inteligencia, estableciendo a Ana como fundamentalmente intocable sin desencadenar incidentes internacionales. Su regreso a Charleston había sido cuidadosamente orquestado con protocolos de seguridad mejorados y protecciones legales que se extendían más allá de los recursos personales del señor Loop para incluir acuerdos formales con autoridades legítimas. Las habilidades extraordinarias de Ana eran ahora información oficialmente clasificada, protegida bajo disposiciones de seguridad nacional. El restaurante de Tessa había reabierto con aclamación de la crítica, su cierre temporal explicado a través de elaboradas historias de encubrimiento que involucraban renovación y desarrollo de menú. Su posición dentro de la organización del señor Loop había evolucionado de activo protegido a socio esencial, su imperio culinario expandiéndose a 3 ubicaciones a lo largo de la costa este. La educación de Ana continuó bajo guía especializada, ahora complementada por instructores cuidadosamente seleccionados de instituciones prestigiosas que firmaron extensos acuerdos de confidencialidad antes de trabajar con ella. Su don había seguido desarrollándose en direcciones inesperadas, particularmente en sistemas matemáticos y estructuras musicales que de alguna manera se conectaban con sus habilidades lingüísticas. Una ocasión trascendental merece una celebración adecuada, anunció el señor Loop, presentando a Tessa documentos legales con sellos oficiales del gobierno. Desde esta mañana, los protocolos finales han sido implementados. Ana está ahora oficialmente bajo estatus de protección multinacional a través de órdenes ejecutivas clasificadas. Las implicaciones eran profundas. Más allá incluso de los considerables recursos del señor Loop, Ana ahora tenía protección de los más altos niveles de autoridad gubernamental. Su estatus como un activo estratégico único había sido reconocido formalmente sin explotar sus habilidades, estableciendo una seguridad sin precedentes, sin sacrificar su desarrollo personal. Hemos creado algo completamente nuevo, explicó Paulo, con un orgullo genuino evidente en su semblante típicamente reservado. Un marco de protección que preserva la autonomía al tiempo que garantiza la seguridad. Un modelo que podría revolucionar cómo se salvaguarda a individuos excepcionales sin explotación institucional. Tessa sintió que las lágrimas amenazaban con brotar mientras revisaba la documentación. Después de 18 meses de vigilancia y adaptación constantes, habían logrado algo que se parecía a una seguridad genuina. No una libertad perfecta, ciertamente, pero una protección que no requería vuelo perpetuo o aislamiento del mundo. Ana aceptó los acontecimientos con su característica percepción tranquila, aparentemente sin sorprenderse por la culminación de complejas negociaciones diplomáticas. ¿Esto significa que podemos quedarnos en Charleston permanentemente?, preguntó, centrándose en las implicaciones prácticas más importantes para una niña, a pesar de su mente extraordinaria. No solo quedarse, sino florecer, confirmó el señor Loop, sus expresiones habitualmente reservadas, suavizándose con un afecto genuino. Los restaurantes de tu madre se están convirtiendo en hitos culinarios. Tu educación puede continuar sin interrupciones y, lo que es más importante, tienes las bases para algo que se acerca a experiencias de infancia normales. La cena transcurrió con sorprendente calidez a pesar de los formidables individuos reunidos alrededor de la mesa. Estas poderosas figuras que navegaban por mundos sombríos de influencia internacional, de alguna manera se habían convertido en familia para Tessa y Ana, inusual, ciertamente, pero unidas por experiencias y protección mutua que trascendían las relaciones típicas. Gracias a todos por seguir este extraordinario viaje de una pequeña niña con un don notable que cambió el curso de eventos peligrosos con su percepción. Si han disfrutado esta historia de coraje, protección y de encontrar familia en lugares inesperados, por favor escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Y no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video para apoyar más relatos emocionantes de personas comunes con habilidades extraordinarias
que enfrentan probabilidades imposibles. Su participación ayuda a que este canal continúe trayendo estas historias de suspense directamente a sus pantallas.